7,5 metros de dormitorio, 2 pisos, ducha, cocina, home theater y cama matrimonial. Todo eso dentro de un camión en movimiento. No es una mansión, no es el tráiler de un artista de Hollywood. Es un truck americano rodando por la carretera como cualquier otro. Y eso, amigo, es solo el aperitivo de lo que vas a ver hoy. Porque la historia del camión americano no empieza en el lujo, empieza en la desesperación, empieza en un conductor agotado en medio de la nada, sin hotel, sin campamento, sin un lugar donde apoyar la cabeza después de horas de carretera. Y las soluciones que surgieron para resolver ese problema van de geniales a absolutamente absurdas. Hay una que te voy a contar en unos minutos que parece chiste, pero es historia real. Y cuando la escuches, vas a entender por qué los camioneros de esa época estaban hechos de otro material. Hoy vamos a recorrer toda esa historia, desde los inventos improvisados de los años 20 hasta los monstruos modernos con mármol en el piso y un compartimento para moto dentro de la cabina. Y hay un año específico, 1982, que lo cambió todo para siempre. La mayoría de la gente no sabe lo que pasó ese año, pero fue una decisión que separó al camión americano del resto del mundo de una vez y para siempre. Guarda ese año, porque volvemos a él en el momento justo. Todo empieza a principios del siglo XX. Los camiones americanos fueron evolucionando, volviéndose más resistentes, rompiendo menos, y empezaron a recorrer distancias cada vez mayores. Eso fue excelente para la economía, excelente para el transporte, pero creó un problema que nadie había previsto. El conductor necesitaba dormir, y no había dónde. El territorio americano es enorme. Un hotel a la orilla de la carretera era una rareza, y el camión de la época no tenía ni un rincón decente donde acostarse. La solución fue improvisar. Siempre improvisar. Packard en 1917 puso un nicho separado detrás de la cabina, una especie de cubículo donde el conductor podía meterse después del turno. Otro modelo de 1920 de la misma empresa decidió poner el área de descanso encima de la cabina. En los años 30 empezaron a aparecer camiones donde el conductor se acostaba detrás de los asientos. Apretado, incómodo, pero se aguantaba. Hasta ahí todo bien. Después vinieron los llamados cápsulas, inicialmente instaladas en la parte superior de la cabina, luego fijadas en el semirremolque. La idea era ahorrar espacio útil del compartimento de carga, lo que tiene sentido desde el punto de vista del negocio. El problema es que para subir a esas cápsulas después de un día entero de trabajo pesado, el conductor necesitaba ser casi un acróbata. Y no es exageración. Algunas de esas estructuras quedaban tan arriba que la subida se convertía en un desafío físico por sí solo. Pero lo peor estaba por venir, porque en la carrera por ahorrar espacio, algunos fabricantes tuvieron una idea que hasta hoy es difícil de creer. Le pedían al conductor que descansara debajo del asiento, así como lo escuchaste, debajo del asiento, en un espacio tan estrecho, tan cerrado que, y no estoy exagerando, recordaba un ataúd. El conductor terminaba 12 horas de carretera, estacionaba el camión y se metía en un hueco debajo de su propio banco a intentar dormir. Si te quejas de tu cama esta noche, acuérdate de esta historia. Por suerte, ese capítulo oscuro pasó rápido. En los años 50, la Corvette trajo una solución más inteligente: asientos que se convertían en cama. Para ganar espacio, los ingenieros agregaron una saliente en la parte frontal del camión, lo que resolvió el problema interno, pero creó otro afuera. El vehículo quedó absurdamente alto. Subirse a eso después de un día pesado en la carretera era casi un deporte extremo. Pero por lo menos no era un ataúd.
En 1984, Kenworth lanzó un modelo con área de descanso que generó mucho debate en la época. ¿Qué tan difícil era subir ahí? La historia no lo registró con claridad. ¿Cómo era descansar en ese espacio? La historia tampoco lo registró. Lo que sí sabemos es que los conductores fueron perdiendo la paciencia con todas esas soluciones, y los fabricantes finalmente entendieron el mensaje. Cuando la industria americana decidió tomarse en serio el confort del conductor, el resultado fue inmediato e impresionante. Nombres que se volvieron leyenda: Kenworth Cake 100, Peterbilt 362, International Harvester Transter, White Road Commander. Este último aparece en la película Terminator 2, y cuando lo ves en pantalla entiendes por qué fue elegido. Camiones sin capó, imponentes, con módulos de descanso donde el conductor podía pararse de verdad. Cuero por todas partes, madera, cromo. La cabina dejó de ser un lugar para sobrevivir y se convirtió en un lugar para vivir. En 1976, el Kenworth K-Tithinen Aerodyne llegó y elevó el nivel de una manera que el mundo del transporte nunca había visto. Por fuera era deslumbrante, por dentro tenía cuero, madera noble, dormitorio con buena altura y un acabado que ponía a este camión al mismo nivel de los vehículos de lujo más exclusivos del planeta. Ese mismo camión aparece en la película Soldado Universal. No es casualidad que los directores de Hollywood eligieran estos trucks para aparecer en pantalla. Ya nacían cinematográficos. La película Convoy, otro clásico de la época, tiene una escena donde el conductor se jacta del interior de su camión sin capó ante quien quiera escuchar. Y tenía razón en jactarse. En esa época, en los años 70, el camionero americano ya vivía con un nivel de confort que los europeos solo conocerían décadas después. Pero entonces llegó 1982. Y es aquí donde la historia da un giro definitivo. Antes de llegar a ese año, necesito darte el contexto. En Europa, las calles estrechas de las ciudades antiguas y las leyes rígidas de cada país limitaban la longitud de los conjuntos a 16,5 metros. Punto final. Sin discusión. Los ingenieros europeos tuvieron que aprender a crecer hacia arriba, aumentando la altura de las cabinas para ganar espacio interior. Por eso el camión europeo tiene esa cabina alta, casi cuadrada, que ya habrás visto por ahí. En América la historia siempre fue diferente. El territorio es enorme, las autopistas son anchas, las ciudades tienen espacio. En 1976 la longitud máxima de los conjuntos pasó de 20 a 23 metros. Un salto importante. Pero en 1982, las leyes americanas hicieron algo que ningún país europeo se atrevería a hacer. Dejaron de limitar la longitud del camión en sí. Solo el remolque siguió con restricción de tamaño. El camión podía crecer todo lo que quisiera. Puede parecer un detalle técnico, pero el impacto fue enorme. De un día para otro, los fabricantes americanos tenían libertad total para crear módulos habitables generosos, cabinas alargadas, dormitorios de verdad. Y con esa libertad, los camiones con capó volvieron con toda la fuerza, distintos, más grandes, más imponentes que nunca. La configuración con capó trajo ventajas reales. La proyección del motor hacia adelante eliminó el famoso túnel central que ocupaba espacio en el interior de la cabina. Con el túnel fuera del camino, las cabinas podían ser aún más altas por dentro, la entrada quedó más baja y accesible, y la seguridad aumentó. Los conductores americanos tienen una frase sobre eso que se volvió clásica. En la parte delantera de un camión con capó hay 2 metros enteros de vida entre tú y el peligro. ¿Hay algo más tranquilizador que eso? Estéticamente estos camiones eran una declaración.
Cromo en todos lados, tanques de combustible pulidos en los estribos, escapes salientes saliendo por ambos lados, filtros de aire imponentes, luces en cada rincón posible. Por dentro acompañaba el mismo nivel: cuero, madera, dormitorio equipado, todo muy bien terminado. Los diseñadores americanos de los años 70 y 80 estaban a la altura de su talento, tanto en los autos de paseo como en los camiones. La estética se tomaba en serio como parte del producto, y fue en ese ambiente donde el tuning de camiones americanos explotó. No estamos hablando de tuning de fin de semana, de calcomanía y llanta diferente. Estamos hablando de una cultura entera, de una industria millonaria construida alrededor de la personalización de trucks. Todo lo que necesitas para modificar tu camión lo puedes encontrar en las grandes paradas de camioneros distribuidas por los Estados Unidos. Tiendas enormes con piezas, accesorios, componentes, todo disponible. Los conductores instalan ruedas de mayor diámetro, escapes personalizados, viseras sobre el parabrisas, parachoques con mecanismo de elevación. Por dentro, volantes exclusivos trabajados a mano, palancas de cambio personalizadas, instrumentos adicionales en metal pulido, iluminación en toda la cabina. Y los motores también entran en eso. Camiones de larga distancia que salen de fábrica con 500 o 600 caballos vuelven del taller con 800. Los motores Caterpillar son famosos por aceptar bien ese tipo de mejora con el cambio del turbo. La película Perro Negro tiene varios momentos que muestran bien esa cultura. El protagonista al volante de un Peterbilt 379 habla con orgullo del motor del camión. Y no estaba exagerando. El Peterbilt de esa época era de otro nivel. En los festivales y exposiciones de tuning que se realizan regularmente por los Estados Unidos encuentras ejemplares que parecen imposibles. Un Peterbilt 379 con dos motores acoplados sumando 3.500 caballos de potencia, por ejemplo. 3.500 caballos en un camión. Hay carreras de trucks, competencia de remolque de carga pesada, demostración de velocidad, desfile de modelos únicos. Es un universo aparte, y quien entra en él raramente sale. Algunos conductores alargan el chasis de sus camiones no solo por estética, sino para instalar dormitorios cada vez más grandes. Y fue siguiendo esa lógica que en 2007 surgió ese monstruo que mencioné al principio. La empresa Twin Custom construyó un camión basado en el Freightliner sin capó, con algo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Un dormitorio de 2 pisos, 7,5 metros de área habitable. Por dentro hay baño completo con ducha, cocina totalmente equipada, refrigerador enorme, área de comedor, zona de descanso en el segundo piso con home theater y sistema de sonido de primera línea, y una generosa cama matrimonial. Una pieza única. No hay otro igual en ningún lugar del planeta. Cuando Twin Custom terminó ese proyecto, creó algo que redefinió el concepto de lo que un camión puede ser. Pero ¿sabes lo que es curioso? Muchos camioneros americanos con experiencia miran todo eso y dicen, no es para mí. Ellos prefieren el estilo clásico, el camión con capó de los años 60 y 70, bien cuidado, con personalidad construida a lo largo de los años, sin exageración, sin ostentación, solo el truck, la carretera y el orgullo de manejar algo que representa quién eres. Y tiene sentido, porque el camión americano nunca fue solo un instrumento de trabajo, es identidad, es cultura. Es la diferencia entre alguien que usa un camión y alguien que vive dentro de uno. Un profesional con experiencia en los Estados Unidos gana entre $10,000 y $25,000 al mes. Saben trabajar duro y saben muy bien cómo recompensar ese trabajo. Mientras Europa seguía las reglas, América creaba las propias.
Y el resultado de eso está en las carreteras hasta hoy. Camiones con diseño de los años 60 todavía rodando, todavía impresionando, todavía siendo considerados clásicos inmortales. Sin limitador electrónico de velocidad, casi ninguna restricción de tamaño, una cultura de personalización sin igual en el mundo. Por eso, el camión americano es el sueño de todo camionero, sin importar el país donde esté. Ahora cuéntame aquí en los comentarios. Si pudieras armar el dormitorio perfecto dentro de un camión, ¿qué no podría faltar? Cama grande, videojuegos, espacio para asado, compartimento para moto. Escribe ahí abajo, quiero leer cada respuesta. Si te gustó este contenido, deja el like. Ayuda muchísimo al canal a crecer. Y estate atento porque en el próximo video vamos a hablar de algo que ocurre dentro del motor diésel, que la mayoría de los conductores ignora por completo y que puede salir muy caro más adelante. Hasta luego.